es que Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse firme cualquiera sea el ataque. No importa cuál fuera el ataque, que se mantenga firme como un buen soldado de Jesucristo. Le recuerda que la labor pastoral es divina, es un llamado divino. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pastora Diana, ¿estás de Amén. acuerdo con eso? Totalmente, pastor. Amén. Es un oficio divino, familia, el nosotros servirle a Dios. Por eso es que nos tenemos que capacitar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ocúpate de los pergaminos, ocúpate de lo que te enseño, sigue mis instrucciones. O sea, haga las cosas correctamente. Ten en alto pues tu llamado, no tengas en poco tu juventud, porque wow, es algo precioso. Y si imagínense, si es un llamado divino, cuánto no debemos nosotros hacerlo con la mayor altura posible, poner lo mejor de nuestra parte para no avergonzar el nombre del Señor, la obra del Señor, la iglesia del Señor. Muy bien, contexto general. Pablo escribe sabiendo que su muerte está cerca. Pastora Diana, ¿me puede buscar ese texto, por favor? 4:6, segunda Timoteo 4:6. Sí, señor. Muchas gracias. Dice así la palabra de Dios. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Wow, a mí me parece eso precioso. Una persona del mundo está desesperada. Uy, Dios mío, me dieron 6 meses de vida, me descubrieron cáncer. Un hijo de Dios está feliz, me voy a encontrar con mi padre. Por fin voy a estar en el cielo para toda la eternidad. Wow, qué lindo es. Entonces Pablo tenía esa certeza que iba a partir rápidamente para estar con el Señor. Es una carta de ánimo y firmeza para Timoteo en Éfeso. Ya recordamos, hace 8 días estudiamos que Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso llevando a cabo la labor pastoral allí. Entonces, Pablo lo está animando, que siga animado haciendo la labor que se le ha encomendado. Muy bien. Entonces acá tenemos como un pequeño resumen de las cartas pastorales, que es primera y segunda de Timoteo, y Tito, que esa la vamos a ver con la ayuda de Dios dentro de 8 días, que también es una carta muy bonita y muy instructiva. Como decíamos, las cartas pastorales son muy instructivas para nosotros como siervos de Dios. Vemos allí que hay un cuidado pastoral y o sea, hay un énfasis en el cuidado pastoral y en la organización de la iglesia, en el orden que se debe llevar en los servicios y en el manejo pues de la iglesia, de la obra del Señor. Autor y estilo. Suni, ¿me puedes leer esa diapositiva, por favor? Ahí en la pantalla. Amén, amén. Muchas gracias. Aunque se notan diferencias de estilo y vocabulario en las epístolas pastorales al compararlas con los demás escritos de Pablo, pudiera explicarse de manera convincente por la edad avanzada de Pablo y su preocupación por los ministerios de Timoteo y de Tito. Muchas gracias, Suni. Entonces vemos allí que se encuentra una diferencia de estilo al escribir, pero podemos notar o podemos también ver o se pueden explicar desde el punto de vista que él ya también está pues como anciano, ya está pues relativamente viejito, ya está muy maduro en el ministerio, y entonces en esta segunda carta él está hablando como con más amor, como explicando como su preocupación, o expresando su preocupación para que ellos, especialmente Timoteo y Tito, se mantengan firmes en ese llamado de Dios, en darles ánimo, en darles la certeza de que Dios es fiel, de que Dios es bueno, de que Dios
nunca lo ha abandonado a él. Por ejemplo, hay un texto bien bonito que le dice a Timoteo que él sirve al Señor desde sus mayores con limpia conciencia, con un corazón limpio, y que está seguro que conforme Dios lo ha librado a él de todos los peligros, de todos los ataques que ha tenido, así también va a librar a Timoteo. Entonces es una carta de una experiencia muy bonita que se la trata de traspasar a sus amados discípulos. Muy bien. Aquí vemos un propósito triple, bien especial, y es primero exhortar sobre su vida y ministerio, exhortar a Timoteo sobre su vida y ministerio, vida, de cómo debe vivir, de cómo se debe comportar como persona, qué ejemplo debe darle a la gente para que el evangelio no caiga en descrédito, para que la gente crea en él, para que la gente lo considere una persona digna de confianza y digna de escucharlo, de escuchar la palabra de Dios por medio de él. Y el ministerio en la organización de la iglesia, que se hagan las cosas de una manera correcta. Él da muchas instrucciones, como también en primera de Timoteo, acerca de las viudas, de cómo aconsejar a las jovencitas, a los jóvenes, de cómo tratar a los ancianos, de cómo tratar a los hermanos en la fe, a los jóvenes. Todo esto, él da instrucciones muy importantes acerca del ministerio. Como nos decía también ahora Arfilia, dentro de esos propósitos, defender el evangelio que está allí en 1.8, segunda 1.8. Si Vladimir me lo busca, por favor, y me lo lee, le agradezco. Con gusto, pastor. Muchas Proverbio gracias. 1:8. No, segunda de Timoteo 1.8. ¿Sí? Segunda de Timoteo 1:8. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Amén. Entonces mire que lo que le está diciendo allí el Señor, participa de las aflicciones, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo, y bueno, y también de lo que Pablo le ha enseñado, de la palabra de Dios y de Pablo mismo, sino que sufra aflicciones. Si necesita sufrir aflicciones por la palabra de Dios, que las sufra y las soporte, porque el galardón es mayor. Conforme dice en 2 Corintios, dice que estoy convencido de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos creen que viene mucho mayor para ustedes? En esta tierra hay cosas muy, muy pequeñas comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Amén, amén. Hay mucho más, Amén. hay mucho acá que Amén, amén, podemos amén. conquistar, pero hay mucho más allá arriba. No es comparable las aflicciones que estás viviendo, Suni, no es comparable con lo que se va a manifestar en ti, con la Amén, gloria aleluya. que viene Lo sobre recibo. ti, Suni, en el nombre de Jesús, de la misma Amén, manera linda. No es amén, comparable amén. lo que estás viviendo con la gloria que se va a manifestar sobre ti, y así mismo para todos mis amados hermanos y hermanas que estamos acá Yo lo creo. presentes. En Cualquier nombre de aflicción del Jesús. tiempo presente no es comparable con la gloria que se manifestará. Así que es necesario sufrir cuando sea necesario sufrir para darle gloria a nuestro Señor. Muy bien. En tercer Amén. lugar, instruir sobre asuntos eclesiales. O sea, instruir sobre los asuntos eclesiales, que ya también mencionamos un poco al respecto. Muy bien. Hay acá una pequeña diferencia de características que es bueno ser notadas. En 1 Timoteo, las características es que la carta es más personal,
defensa del evangelio, requisitos pastorales, relaciones en la iglesia, y las divisiones de primera de Timoteo básicamente es la sana doctrina, el culto público, cualidades ministeriales, falsa doctrina, instrucciones pastorales. Muy bien. Y acá en las divisiones de segunda de Timoteo vamos a encontrar algo un poco diferente, que es, se centra el apóstol Pablo más en la fidelidad de Timoteo. Perdónenme un segundito, que esta tablet se me va a descargar y la tengo que conectar inmediatamente antes de que se me baje la carga. Muy bien, ya agarró nuevamente. Ok, familia, entonces vemos allí fidelidad, Fidelidad. sufrimiento, apostasía futura, despedida de Pablo. Y entonces vamos a empezar por fidelidad. Si el pastor Orlin, por favor, me busca capítulo 3, versículo 10. Claro Luego que la sí. pastora Diana, si por favor me busca capítulo 2, versículo 3. Luego, si Suni me busca por favor capítulo 3, versículos 1 al 5. Y luego, si Orfilia me busca por favor capítulo 4, versículos 7 y 8. Entonces, acerca de la fidelidad acá en la segunda carta a Timoteo, el pastor Orlin nos puede leer, por favor. Solo el capítulo 10, ¿cierto? 3:10. Del 3 al 10. No. Capítulo 3, versículo 10, el 10. Ok. Dice la palabra, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Muy bien. Muy bien. Entonces estamos viendo allí unas características de esa fidelidad. Pastor Orlin, háblanos un poquitico de esas características ya que las tienes ahí al frente. Repítenoslas y si puedes profundizar un poquitico, le agradezco. Amén. Podemos ver que el apóstol Pablo, pues él enseñaba una doctrina y en la que él se mantenía una firmeza y la defendía con su misma vida, defendía la doctrina y la enseñanza que él había recibido Del por apóstol Pablo. del apóstol Pablo, la revelación que había recibido de nuestro Señor Jesucristo, y le decía al discípulo, a, a Timoteo, le decía, pero tú has seguido mi doctrina, en pocas palabras, como Timoteo, como discípulo de Pablo, él le decía, tú has seguido mi doctrina. Y él le Amén. decía conducta, o sea que él era un hombre que tenía una conducta intachable, que lo que él predicaba, lo que él enseñaba, lo que él decía, era su estilo de vida, era su conducta, era su vida, su entrega, su sacrificio y ese propósito. Claro, porque era un hombre destinado con un propósito de predicar la palabra, no importaba la condición en la que él estuviera. Y también daba testimonio de la fe en quien él había creído. Y la longanimidad, o sea, que no importaba la profundidad, él, a donde él Dios lo mandara, él iba. O sea, Amén. que él no se quedaba escaso, él no era un hombre como ahora, pues, que ahora nosotros, la verdad, nos falta para llegar a eso. Sí, Porque si claro. Dios nos quiere mandar para otro país, la verdad que no lo haríamos, lo pensaríamos demasiado. Y él era un hombre destinado que no le importaba dónde lo mandarían, él iba, él daba su propia vida. Y en amor, porque él demostraba su amor, su entrega, su sacrificio. De todos los apóstoles que yo he leído, él es uno de los hombres que más impacta en mi vida, porque verdaderamente él daba testimonio de ese amor. Ah, Y su paciencia era de que él esperaba, de que él soportaba, y él enseñaba esto
a su discípulo, a Timoteo. Y Amén. sigue hablando, persecución, padecimiento, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconia, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todo me ha librado el Señor. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Orlin. Amén. Importantísimo eso, que nos habla de esa fidelidad de Timoteo al seguir el ejemplo de Pablo en todas esas cosas, como nos decía el Pastor Orlin, en la doctrina, o sea, en la enseñanza, en la conducta, cómo se manejaba Pablo, en el propósito que tenía Pablo, en la fe, en la longanimidad, en el amor y en la paciencia. Muy bien. Ahora, el sufrimiento. ¿Qué tiene el 2:3? Capítulo, versículo 3. Sí, yo, pastor. Muchas gracias, Pastora Diana. Dice así, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Entonces, allí nos habla de un sufrimiento. Penalidades es sufrimiento, porque como bien lo decíamos hace un momento, no todo es color de rosa. En el servicio a Dios muchas veces tenemos que pasar por cosas bastante difíciles y el siervo de Dios tiene que saber esto. Cuando nosotros, o sea, cuando somos llamados por el Señor, somos llamados a pasar por una prensa para que pueda salir de nosotros un aceite agradable, un aceite que pueda ser vida para otras personas, porque de alguna manera esa unción del Espíritu Santo, por un lado la adquirimos en la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, pero también hay que pasar a veces por situaciones bastante difíciles que nos enseñan a confiar en Dios para que así por medio de nuestra experiencia podamos también ayudar a otras personas, para que podamos ser ejemplo de vida para otras personas. Entonces, el sufrimiento es algo que va ligado a la vida de las personas. Lo lindo es que cuando le servimos a Dios, ese sufrimiento tiene un propósito. Por ahí dice un dicho que el limón de unos es la limonada de otros. Y eso pasa mucho en el ministerio. Cuando uno pasa situaciones difíciles y Dios le enseña cosas por medio de esas situaciones difíciles, luego la enseñanza que queda para las personas que nos escuchan son muy preciosas y entonces vale la pena vivir esos sufrimientos. Muy bien. Apostasía futura. 3:1 al 5. ¿Quién lo tiene? Yo. Suni, adelante. La palabra de Dios se lee. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, Intemperantes. Ajá. aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Muy bien, Suni. ¿Conoces a alguien con algunas de esas características? Dios mío, hay muchos, Ujú. pero hay que orar por ellos. Que Dios tenga misericordia. En estos Amén. días yo le dije a una persona que me habló de una persona así. Y yo le dije, tenemos que orar mucho, ora mucho por esa persona. Y ella me dijo, sí, porque es que esa persona piensa que vive arriba de Dios. Yo, Wow. santo, arriba de Dios no vive nadie. Así Amén. que hay que orar mucho porque ya vemos muchos así. Claro que sí. Mira, por ejemplo, Suni, cómo empieza la lista.
amadores de sí De sí mismos. Hoy mismos. vemos un mundo Sí. donde la gente Uf, literalmente es amadora de sí mismo, donde sí, vemos señor. el narcisismo. Sabemos lo que es el narcisismo, ¿cierto? Así es, que ellos son perfectos, nadie le Es- gana, son los mejores. El narcisismo, ajá. Tiene un ego demasiado, Sí, demasiado porque alto, pero mucho ego, mucho, ellos sí, son sí, sobresalientes, no sí, dependen de nadie, no necesitan de nadie. pero Yo tuve Exacto. varios pacientes así. claro que sí. Eso es algo tremendo y hoy en Uf, día Dios con mío. o sea, yo no digo que la gente no se cuide, se debe cuidar, Claro que pues sí. es bueno ir al gym también, pero es que a veces se vuelven Pero es que ella raya amadores mucho de en sí el mismos, extremo. de unos extremos terribles y entonces Claro. cirugía aquí, cirugía allí, Entran en operaciones porque quieren, lo que pasa es que son gente tan vacía que quieren llenarle la expectativa a otra gente Sí, cuando ellos mismos no se así aman a es. sí mismos. Ujú. La Claro, palabra de claro. Dios dice Amén, que tú no puedes amar a otros si tú no te amas a ti mismo. amén, O Así así sea, es. y el es. problema que tenemos de la falta de identidad cuando nosotros no nos aceptamos como somos Así es. y Exacto, queremos a entonces, veces Y, llenar el cumplido de la demás ujú, gente y ese es un problema. Oye, o sea, no, exactamente. a ti no te va a cambiar nadie, a ti te Nadie. cambia es la palabra de Dios, La el palabra. Espíritu Santo. Amén. pero mira, Orlin, que tú mencionaste una palabra ahí bien, bien linda, y es que no podemos amar a otros si no nos amamos a nosotros mismos, Y ¿cierto? nadie puede dar lo Amor que no propio, tiene. amor Vea, propio, Pero amor ahí propio. eso habla de un sentido de amor descubierto en Dios. Porque aquí la Amén. palabra de Dios habla de amadores de sí De sí mismo, mismos, esa gente es está de en la un sentido oscuridad. egoísta, en un sentido, Ujú. en ese sentido de que me mantengo en el gym, que me hago la cirugía, que me mantengo en el salón de Oye, belleza. pero eso no es malo, yo siempre voy para mi salón, ¿qué? Lo que pasa es que tú lo haces de una manera equilibrada, Suni. O sea, Claro que tenemos que hacerlo de manera equilibrada. amén, Así amén, es. amén, amén. Pero el No problema es eres los una persona extremos. narcisista, Juni. No lo Ni eres. Dios No, no, ni Dios lo jamás, permita, fuera en el nombre de jamás, Jesús. jamás. Yo Entonces, Amén. dependo de Dios y yo necesito red de apoyo en mi vida, porque Dios no nos dejó aislados ni solo ni en la isla. Dios nos amén, dejó para que nos amáramos unos a otros. Mi dolor, tu dolor, Amén, Suni, mi alegría, tu claro. alegría. amén, amén. Y no está bien, no está mal retocarse de vez en cuando. No, no, jamás. No estamos en contra de eso. No Solo sería estamos. mentira. Yo conozco una persona que ella se hizo su cirugía así, bien así, y ella ahora siempre busca algo para hacerse otra cosa. Exacto, porque caen esclavos de eso. Se Ya se hizo la convierte, nariz, ahora se está haciendo los votos y ahora se va a hacer no sé qué. sí, se vuelven esclavos de eso. Eso es lo que no Sí, está bien. exacto, ajá. Entonces, lo que decía el pastor Orlin tiene mucho sentido en el sentido de que no, o sea, tenemos que descubrir ese valor propio de Una cuánto adicción. valemos para Dios, amarnos Ujú. para así poder amar a la gente, pero Amén, no el ¿Y amor a así. por dónde nosotros llega mismos. nuestro amor propio? Sentir primero amor Exacto, propio. no el amor Amén, amén. narcisista. Así es. Ajá, Sí. que es el amor narcisista es una idolatría por el cuerpo o Así por mismo, quien yo soy. así Eso mismo. es el amor narcisista, hacer de sí mismo un Dios. Sí, Y eso es exacto. peligrosísimo, eso es muy malo. Amadores de Eso. sí mismo, ávaros, avaricia, Ujú. vanagloriosos, Todos soberbios, son ellos blasfemos, y ellos. desobedientes a los Sí, padres, ingratos. sí, Y hay Ujú. una lista larguísima allí Dios mío, que bien dice la larga. Y palabra de Dios No, que sigue. se manifiesta. y eso está, perdón, pastor, pero eso es tan peligroso, pero tan delicado y tan peligroso que la gente piensa que ellos pueden llevarse y salirse con la suya. Amén. Porque piensan que si tú haces algo, ya Dios te perdona. No, Dios te perdona, pero las consecuencias tú tienes que vivirlas, tú tienes que comerte tu proceso. Tú tienes que Así es. comerte con yuca y con chicharrón tu Así dolor mismo. y tu tristeza, porque Dios no puede ser burlado. Yo Amén. amén. conocí una pastora, no quiero mencionar nombre Sí. ni país,
por ética, Sí. y ella se fue para tal país, y ella se hizo una operación, se hizo algo, se inyectó algo. Ella regresó y ella no le contó a su esposo. Mm, Ahí está el wow. problema grande ya, porque tú no puedes hacer algo si tú no lo confiesas con alguien y si no recibes Claro. una palabra de sabiduría. Amén. Entonces, pasaron los días y ella se quedó calladita. Cuando ella empezó a reaccionar lo que le hicieron, a reaccionar y fue de emergencia al hospital y le encontraron que tenía una infección tan terrible que se regó por todo su cuerpo y ya estaba al hilo de la muerte. Wow. Se reunieron los intercesores, casi 300 intercesores, y empezaron los profetas a profetizar y decían que no va a morir, otro que no va a morir y otro que va a vivir y que no sé qué. ¿Y sabe qué? Al final de todo, solo llamó una persona de otro país y le dijo a la suegra de ella, no, que preparen todo porque Dios se la lleva. ¿Y sabe qué? Se murió. Ujú. Y Wow. jovencita, Qué dejando sus hijos y todo. Entonces, Y las con seguridad que una consecuencias, mujer bonita, agradable, pero es sí, que el diablo le miente y que se tiene que hacer aquí, que se tiene que poner allí, que se tiene que hacer otra cosa. Y bueno, oh, qué pesar. Sí, suceden muchas cosas. Wow, Dios tremendo. mío. Muy bien, muchas gracias, Pastor Orlin, porque es un testimonio que ilustra muy bien lo que estamos hablando. Ahora sí, entonces esa apostasía y la cuarta parte que es despedida de Pablo, que es divisiones pues primordiales de segunda de Timoteo. ¿Quién tiene 4, 7 al 8? Yo, Pastor Orfilia. Adelante. Ok. Segunda de Timoteo 4, versículos 7. 7 al 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Léelo, por favor, Orfilia. ¿Aló? ¿Aló? Aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Repítelo, por favor, Orfilia, que se te había ido el sonido. Ok, ¿ya me escuchan? Sí, sí, ahora sí la Ok, escuchamos. ok, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Entonces ahí vemos que él Amén. está despidiéndose y con una claridad y con una certeza de cuál ya va a ser su galardón. ¡Wow! ¡Qué cosa tan preciosa! Muy bien. Características de segunda de Timoteo. La primera de ellas es que contiene las últimas palabras de Pablo. La segunda es que es una inspiración, o sea, la inspiración de la escritura es como uno de los lugares donde se da una clara o de una de las más claras explicaciones o certezas acerca de que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y si Vladimir me busca ese texto, le agradezco. Yo creo que todos nos lo sabemos, que es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Si Vladimir me lo lee, le agradezco. Donde dice pues que toda la escritura es inspirada Amén. por Dios. Adelante, Vladimir. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, Muy bien, a fin de que el hombre de a fin de Dios... que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, entonces vemos allí ese texto que habla de una manera muy clara allí en 2 Timoteo acerca de la inspiración de la Sagrada Escritura. En esta diapositiva tenemos las exhortaciones más claves de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y una de ellas es, aviva el don de Dios que está en ti. 1:6 dice, por tanto te Te mando... aconsejo que Adelante, avives. adelante. Ah, Sí, bueno, sí, amén, pastor. Dice, dilo.
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por Se le está yendo el sonido a Orfilia. Se le está yendo. Básicamente es eso. Por tanto, le aconsejo que avive el don del fuego, el don de Dios que está en ti, que te fue dado por medio de la imposición de mis manos, delante de muchos testigos o delante del presbiterio. Muy bien. En segundo Amén. lugar, no te avergüences. O sea, en primer lugar, avivar el don. En segundo lugar, no avergonzarse, que ese creo que ya lo leímos en 1:8, no avergonzarse de Pastor, la... ¿Sí? discúlpeme si interrumpo. Aquí en el 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A mí nunca se me ha olvidado eso. Nunca, nunca. Sigue hasta el Porque 8. una vez me operaron y Sí. yo estaba sola en Barranquilla. Estaba Ujú. sola y como yo no tengo hermanas, ¿no? Y Ok. yo llamé a una amiga que ella va a la iglesia, la hermana Minerva Ujú. y, y el hermano Vladimir, la conocen, se llama María Charris. Ella asiste a la iglesia y ella me dijo, repite conmigo. Y fue Ok. porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Yo me lo aprendí como, como una hora antes de entrar al quirófano y yo lo repetía, lo repetía, lo repetía, lo repetía. Y nunca se me olvidó. Qué lindo. Ahora lee el versículo 8, por favor, para complementarlo. Ok. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso Muy bien. suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Muy bien. Entonces tenemos allí de esas exhortaciones claves: avivar el don. Segundo, no avergonzarse del Señor Jesucristo. En tercer Amén. lugar, predica la palabra. Capítulo 4, versículo 2. Si Minerva lo lee, le agradezco. Y luego, cumple Amén. tu ministerio, 4:5. Si la pastora Diana me puede ayudar con ese versículo, le Ahora, agradezco. el 4:2 dice que Ujú. prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, renarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muy bien. Amén. Entonces, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, familia. Y eso sí que es un mandato para usted y para mí. Eso sí que lo Así es. tenemos que aplicar. Predicar. No se escucha. No No se, escu- escucho. no se escucha. Se quedó como detenida la pantalla. Si tiene problema de conexión ahí el pastor. Ándase. Ah,
Tienes razón, en casa de la casa está sola, yo me encierro. No, que ahora sale. Dios les bendiga. No sé si se fue el sonido. Se fue el sonido, el pastor se... ya llegó nuevamente el pastor. Buenas, ¿cómo están? No sé qué pasó. ¿Qué pasó? De repente todo se cayó y yo, ¿qué pasó aquí? Sí, yo dije, el internet sacó al pastor. Sí, no sé qué pasó, de repente se cayó todo. Pero bueno, gracias a Dios estamos acá de regreso. Wow. Muy bien, vamos a regresar nuevamente acá a la pantalla, a compartir la pantalla de nuevo para que retomemos. Vamos a darle aquí también grabar para grabar este último pedacito. Ah, está todavía grabando. Ve, tan raro. Bueno, entonces sigamos ahí. Aquí, muy bien. ¿Ven mi pantalla? Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces estábamos ya, cumple tu ministerio, finalizando esa básicamente. Y vamos a pasar a la diapositiva número 11, que es temas recurrentes. Entonces estábamos viendo básicamente exhortaciones claves, que la primera de ellas es aviva el don, la segunda es no te avergüences, o sea, avivar el don de Dios, no avergonzarse de dar testimonio del Señor, predicar la palabra del Señor a tiempo, fuera de tiempo. Ahí era donde estábamos, la Sí. importancia de predicar en todo momento, y estábamos diciendo que a veces nos relajamos diciendo, no, yo simplemente doy ejemplo. No, no es suficiente, aunque es muy bueno y es 100% necesario, también es necesario abrir la boca para hablarle a la gente del amor de Dios, porque la palabra hablada es la que entra a lo más profundo del corazón, entra al corazón de las personas y puede producir un cambio. Y en cuarto lugar, cumple tu ministerio. ¿Quién tiene 4 o 5? Amén, dice. Ok, Minerva, gracias. Dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Muy bien, la importancia de cumplir el ministerio asignado. Y tenemos esta otra diapositiva que básicamente nos habla de temas recurrentes dentro de la carta, que es firmeza en la fe, el mantenerse firme. En segundo lugar, pureza doctrinal, mantenerse puro. No vamos a leer esos versículos porque también los repasamos en la primera Timoteo hace 8 días y son muy similares. Y en la perseverancia hasta el fin. El capítulo 4, versículo 7, ese sí quisiera que lo leamos. Si me ayuda, por favor, Suni. Capítulo 4, versículo 7. Amén. 4:7. Ese sí, es en Timoteo, ¿verdad? Segunda 4:7. 4:7, ok. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Muy bien. Entonces, básicamente eso, o sea, esa perseverancia que le está enseñando allí el apóstol Pablo a Timoteo, que 4:7. si él lo logró, entonces Timoteo también lo puede lograr, y usted y yo también. ¿Cuánto lo creen? Amén. En el nombre de Jesús lo Amén. Dios vamos a mío. lograr. Amén. Y aquí ya para finalizar, quiero que reflexionemos en estas preguntas. Tengo acá
tengo acá unas preguntas bien lindas, bien importantes y quiero que reflexionemos en ellas. Entonces, ¿qué revela esta carta sobre el corazón de Pablo? Suni. Wow. Sobre el corazón de Pablo, un corazón que amaba a Dios, un corazón que entregó todo por esa gran misión, que no importa cuán abatido, cuán triste, cuánto pasó, cuánto padeció, Ya de posesión. él dio todo por el amor de Dios y reconoció que Dios era el único dueño de su de su corazón. Amén. Dios era todo para él ya, porque yo amo cuando él dice que ya no vive él, sino ahora vive Cristo en él. Amén. Amén, Suni. Muchas gracias. ¿Qué desafíos enfrentaba Timoteo allá en Éfeso? Eso lo vimos aquí, pero también lo vimos hace 8 días. Vladimir, ¿qué desafíos enfrentaba Timoteo? El primer desafío que enfrentaba a Timoteo era que era joven. Muy bien. Pues la falsa doctrina que se llevaban en la época, Muy bien. las saturaciones de las mujeres, Ujú, predicar la palabra con denuedo ujú. y mantenerse en la fe y proclamar que Cristo está vivo y conservar la doctrina que Pablo le había enseñado. Muy bien, Vladimir. Muchas gracias por tus respuestas. Muy acertadas. Muy bien. ¿Por qué es vital guardar la sana doctrina, Pastor Orlin? Amén, porque la sana doctrina es lo que nos da la salvación completa. Una sana doctrina nos lleva a una vida íntegra, una vida de santidad, una vida que agrada a Dios, una vida, Amén. como lo estamos leyendo en Proverbios, de Amén. temor. Amén. Y nos guarda de los errores, ¿no? Nos guarda de los errores, nos libra de la apostasía Amén. y nos enseña, nos despierta contra todo lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, la falsa doctrina, la apostasía. Amén. Amén, Pastor Hermano, Orlin. Muchas y gracias. Las también tentaciones también. también constituye el fundamento bíblico Amén. que nos asegura una correcta relación con Dios, ¿verdad? Y Amén. protege contra un error o nos transforma la conducta del creyente. Nos protege, nos guía para conocer a Dios. Amén. Amén. Hace una transformación de vida, porque Amén. existe una relación directa entre lo que se cree y lo que se hace, pastor. Muy bien. Muchas gracias, Minerva. ¿Cómo enfrentar la apostasía, Pastora Diana? Pastor, pues lo estaba diciendo el mismo pastor ahorita en la respuesta anterior, es como con la sana doctrina, o sea, guardando la palabra realmente en nuestro corazón, precisamente con esa sana doctrina, Atesorándola. cómo la podemos enfrentar. Mire, Amén. Sí, ese versículo Pastor, adelante. precisamente de 2 de Timoteo 3, el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso Amén. pues, me impacta mucho porque el Señor nos está pidiendo eso, que estemos preparados, ¿cierto? Y esa preparación Amén. requiere nuestra disciplina, nuestro esfuerzo, nuestra devoción y ese tiempo en secreto con Él. Amén, Pastora. Estoy 100% Escudriñar de la acuerdo palabra contigo que mucho. el conocimiento de la preciosa palabra de Dios nos Sí. guarda de la apostasía. 100% de acuerdo. Amén. Y de todo lo que Escudriñar dijiste, mucho. Pastora. Muchas Amén. gracias. Muy bien. ¿Qué significa cumplir el ministerio, Linda? Cierra el micrófono. Linda. ¿Me escuchas, Linda? ¿Aló, Linda? Muy bien. Entonces, Orfilia, ¿qué Sí, significa? ¿Qué dígame, significa? pastor.
cumplir el ministerio. Bueno, cumplir el ministerio, pues aquí en Timoteo, pues ejecutar fielmente el servicio y la obra de Dios, la obra que Dios ha encomendado, la predicación y la enseñanza de la palabra. Eso sí, sin estar desmotivado. Ante cualquier dificultad, siempre estar ahí, permanecer siempre firmes, perseverando. Habla mucho sobre la sobriedad, soportando el sufrimiento, pero manteniendo, preservando la sana doctrina. Amén. Enfocándose siempre en el llamado que Dios hace, en el llamado divino, y no en las metas Importantísimo eso. personales. Sí. No en Amén, las amén, personales, lo que yo decía ahorita cuando iniciamos la clase, no basarnos en emociones humanas, en emociones comunes, emociones de nosotros acá, los seres humanos terrenales, sino basarnos más que todo en realidades celestiales, realidades divinas, y solo así podemos mantenernos firmes ante Dios. Sí, Señor. Hermano amén. pastor, también Sí. sería llevando a cabo de una forma completa, fiel y diligente la misión o el servicio encargado por Dios, tomando a quien a Cristo como nuestro modelo. Amén, Minerva. Esto Y ya implica... que te tengo allí, Ujú. ya que te tengo allí, ¿qué exhortación te impacta más de las exhortaciones que le hace Pablo a Timoteo en la segunda carta? Recuerde que miramos 4 como de las más importantes. Aquí ahorita. Exhortación. Se las pongo en pantalla, las 4 que miramos ahora. Que no nos avergoncemos, no Amén. debemos avergonzar de la palabra, no debemos avergonzar, porque si nos avergonzamos de ella, estamos poniendo a Dios por el suelo, ¿verdad? Amén. Otra cosa que debemos de predicar la palabra, o sea, todas las exhortaciones son clave, pastor. Amén. Y Amén. todo, avivar el don, avivar Amén. el fuego que vive en mí, o sea, llevar la palabra, predicarla de nuevo, con esa alegría, con un fuego, que es lo que Dios quiere más bien. Amén. Amén, Minerva. Complementar lo También que me dice la gusta, a hermana mí me llama la Minerva. atención la parte del Tengo obrero aprobado. Amén. También. Todo muy importante. Yo Muchas pensaría que se gracias, resume Suni. también en 4 palabritas: la fidelidad al Evangelio. Amén. Ser un ejemplo vivo en la palabra, en la conducta, el amor, la fe, La la pureza. pureza. Porque Señor, Amén. usted sabe también, todo porque eso, nosotros como eso sí obreros lo de Dios, escribí, lo tengo acá. nosotros como obreros de Dios tenemos que presentarnos aprobados ante Él. Amén. ¿Sí? Amén. Aprobados, siendo sinceros, siendo es testimonio de Dios en la tierra. Que Amén. realmente nosotros somos hijos de Dios y hacemos todo para Él y por Él, y en rectitud, en obediencia, en todo lo que requiere estar aprobado ante el Señor. Amén. Que no Linda ya podemos. está por ahí. Dice Linda que se fue la luz allá. Por Qué eso como lástima. que se le va el internet en la Se casa. le va el internet, sí. Está esperando. Muy Dice. bien. Entonces, ¿cómo aplicar esta carta hoy? Suni, ¿cómo aplicamos esa carta hoy a nuestras vidas hoy, a la vida de hoy, al ministerio de hoy? Siendo hombres y mujeres de Dios, Amén. aplicándola en que sabemos que nadie dijo que iba a ser fácil, pero Dios va a estar siempre con nosotros para que podamos llevar su palabra, como decía ahí en la carta, ¿verdad? Como le decía a Timoteo, ¿verdad? Delante de Dios del Señor, tener ese carácter de hijo de Dios, Amén. y siendo buenos soldados de Cristo. Amén. Vladimir, ¿qué legado nos dejó Pablo? Ya para cerrar esta clase. El amor, Amén. el amor al Amén. prójimo, Aleluya. Amén. llevar la palabra con de nuevo, Con de nuevo. Amén, Amén. amén. instruir,
para que un pueblo no se pierda por falta de conocimiento, Ujú. Amén. y llevar ante todo a Cristo en nuestro corazón, en nuestra frente, con todas nuestras acciones que nos corresponde en el lugar donde uno se encuentra. Amén. Perseverar Bueno. en la fe, pastor, a pesar del sufrimiento y enfocarse en la vida, Amén. en la vida eterna que se encuentra en Cristo. Amén. Y sobre todo saber usar lo que es la sabiduría, ser sabios. Amén. Bueno, Pastor, familia. también Sí, el apóstol Pablo nos enseña que el apóstol Pablo como hombre nos enseña lo que es el verdadero evangelio. Ujú. amén. No como ahora que te enseñan mucho cuento, mucha mentira. Sí, 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 Él sí. no, Elocuencia, pura elocuencia. él te enseña la palabra como es. Él Como es. Amén. te enseña la realidad de lo que hay. Ujú. O sea, él no te está diciendo que no vas a pasar sufrimiento. Él te dice, va, que se sufre. Ujú. Él te muestra la Él lo realidad de un vivió. evangelio, porque ahora todo te lo profetizan, casas, carro, y te lo enseñan que el Ujú. evangelio, no, pero la realidad no es esa. La realidad del verdadero evangelio, por eso es que el apóstol Pablo te enseña qué es un verdadero evangelio. Amén. 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 Y, 100% y, de acuerdo. y muy importante porque, como dice el profeta Orly, él le enseñó a los gentiles, ¿verdad?, que estaban espiritualmente perdidos. Ujú. El evangelio era un evangelio coherente, era un evangelio que representaba el cuerpo en Cristo, representaba Amén. esa promesa de Dios, porque hay muchas personas que se confunden más cuando entran a los caminos. Porque Sí, te es verdad. presenta un evangelio de que, todo fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Por eso yo le digo a una prima que ella acaba de entregar su vida al Señor. Sí, va a pasar esto, esto y esto, y vas a pasar por las aguas y vas a pasar que sientes que te vas a quemar y bastante. Pero dice la palabra en Isaías que no te vas a ahogar y no te vas a quemar, así como me estás viendo a mí, así mismo. Bueno, también va a venir proceso y va a venir más pruebas y te vas a desanimar. Yo le digo así y le busco Ujú. la palabra y le leo donde dice eso, porque hay que predicar el verdadero evangelio. Amén. Y Amén, pastor, y preciosa de todo familia. también, nosotros debemos de perseverar hasta el fin. Amén. Sí, amén. Perseverar, hermano, Señor. porque este mundo no nos muestra Estoy cosas aquí buenas, perseverando, hermana, Dios mío. hermana, y llegar hasta el Amén. fin, porque Que me voy podemos a llevar quemar. 20, 30, pero de pronto hay obstáculos en el camino que nos quieren Ay, hacer caer amén. y caminar agarrado, pedirle a Dios que no nos suelte de su mano nunca, Amén, pese a amén. cualquier circunstancia, hermano. Amén. 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 En Muchas gracias resumen, por eso todas sus es un respuestas. llamado a la fidelidad, la resistencia, Amén. Amén. rendición al Evangelio a nuestras futuras generaciones, tomando la vida de Pablo como ejemplo de confianza en Dios hasta el final. Muy Hasta el bien. final. Muchas gracias, familia, pero ya siempre Pastor, vamos muy arriba. pastor. Hace ¿Qué rato estoy qué? conectado yo los estoy De mi escuchando a hermano todos. Marlon. Que es No, yo ya rato los estoy escuchando, pasaron todos. ¿Será que hay alguna para mí, pastor? Y si no me la sé, me ayudan mis Marlon, pero ¿por hermanos. qué no me dejó Aleluya. saber? Así Eso mismo sí es, está bueno, varón de eso sí está Cristo, así bueno. mismo. Yo quiero ¿Por hablar qué de no me Dios y qué dejaste pasó conmigo. saber? ¿Qué? Pastor, Marlon, yo estoy ¿cómo, escuchando aquí, pastor. Aquí cómo estoy yo. aplicar esta carta hoy a nuestras vidas? Ya para cerrar. Está bueno. Igual yo tengo ayuda aquí, pastor. Bueno, ¿cómo aplicar esta carta a nuestra vida? Bueno, siendo, como decían mis hermanos, aplicando o viviendo bajo la sana doctrina, Amén, amén. Amén. viviendo la palabra de Dios y no dejándonos engañar por palabras falsas, por fábulas, como decía la carta. Porque Amén. si nos dejamos engañar, como dijo el apóstol Pablo, que separó a dos y se los entregó al diablo porque le hicieron Sí. caso a otras cosas que no eran de Dios. Entonces, ¿cómo aplicarla? Viviendo la sana doctrina. No hay opción. Es la Amén. sana doctrina que tenemos que vivir, siendo correctos, honestos y obedientes ante los ojos de Dios.
Amén. Amén. Marlon, muchas gracias y me alegra mucho que estás por ahí. Me alegra mucho escucharte porque nos hiciste mucha falta en la primera clase. Sí, que voy Tenemos que manejando, pastor. Voy aquí todavía como 2 horas y media de camino. Voy de aquí de Maryland a Nueva my Jersey. God. Padre, oramos y lo cubrimos con la preciosa sangre de Jesús, tu vida, el carro, todo, y que todo que Amén. estás cubierto Nombre de en todo el Jesús. camino, despejado el camino para que llegues bien a casa. Amén. Marlon, en el nombre precioso de Jesús.